El primer punto es por qué hablamos de una educación emancipadora y una educación liberadora. Primero, porque yo lo relacionaría principalmente con el gran desafío del vínculo entre educación y cambio social. Todas nuestras sociedades están permanentemente en cambio, no son estáticas, están en permanente movimiento. Y en este momento, América Latina, así como el mundo, vivimos procesos de cambio que atraviesan nuestra sociedad. El tema entonces es qué educación necesitamos para qué tipo de cambio, porque se habla mucho de la educación para el cambio, el mundo está cambiando, se requiere una educación que responda a este mundo en cambio. Pero la pregunta clave es, ¿para qué cambio? Y en función de qué proyecto de sociedad. Y es con relación a este tema es que se colocan los desafíos para una educación emancipadora. Porque entonces nos planteamos la pregunta, ¿queremos una educación para adaptarnos a los cambios que nos están imponiendo? ¿O realizamos una educación que permita influenciar en crear cambios que queremos construir para un determinado tipo de sociedad? Y por eso, cuando hablamos de una educación emancipadora, estamos hablando, por un lado, de un paradigma de educación. Y ese paradigma se expresa a través de un proceso que ya Paulo Freire fue, y de una concepción de educación que Paulo Freire denominó educación liberadora. Y muchas veces, incluso leyendo algunos de los comentarios que se han hecho para este diálogo, apareciera como que la educación emancipadora, la educación liberadora, viene como de afuera hacia adentro, hacia la gente, para liberarnos. Y yo creo que no es así. Una educación es liberadora, por lo menos en dos sentidos. El primero, en que nos debe permitir liberarnos de las cosas, las ataduras que nos oprimen, de los elementos que nos explotan, de todo aquello que nos impiden ser. Es decir, liberarnos de las opresiones es un elemento en el cual tenemos que hacer desde adentro. Somos nosotras y nosotros los que nos tenemos que liberar. Pero también hay un segundo sentido de una educación liberadora. Es una educación en la cual liberamos todas nuestras capacidades, todas nuestras potencialidades, todos los recursos que como seres humanos podemos desarrollar para creer, para pensar, para imaginar, para actuar, para construir en conjunto esas otras realidades. Entonces, vamos a hablar de educación emancipadora o liberadora, tomando en cuenta que hay un paradigma educativo y que por otro lado hay una concepción de educación en la cual nos debemos liberar de las ataduras que nos oprimen y a la vez liberar las capacidades y potencialidades que tenemos.